Hola, ¿qué tal? Alumnas en cuarentena. Bueno, en este video vamos a hablar sobre uno de los hechos más, digamos, horrorosos, atroces y tristes de la historia de la humanidad, de la historia del siglo XX, conocido como el Holocausto. También lleva otros nombres, se llama Shoah. Yo en el título del video preferí denominarlo genocidio nazi al pueblo judío, porque es la forma en la cual la palabra holocausto tiene un significado medio religioso, significa sacrificio del fuego y no expresa realmente lo que pasó, que fue un genocidio por parte de el nazismo, los nazis alemanes, hacia toda la colectividad de la religión judía en Alemania y en otros sectores de Europa. Bien. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Yo le puse una fecha, 23, que fue el momento en que Hitler asumió en Alemania, y desde su accionar como líder, como Führer, comenzó a elaborar una serie de medidas que implicaban, digamos, en principio, como una especie de desprestigio a la comunidad judía, boicot a los negocios y a los emprendimientos de la colectividad. Él los acusaba de haber sido los responsables de las crisis económicas de Alemania, de la hiperinflación del 23, de la crisis económica del 30, porque los culpaba de dedicarse a actividades en las cuales no contribuían al desarrollo, sino a los propios intereses de su colectividad, ¿no? Así como si se tratara de egoístas. Entonces, digamos, con este desprestigio, lo que hizo fue convencer a la población alemana de que todo esto era cierto, entonces que debían, digamos, como que el pueblo judío no pertenecía a Alemania y no formaba parte de un proyecto económico. Entonces, bueno, empezó con el desprestigio. Hasta el año 35 lo que decide es organizar las famosas leyes de Nuremberg. Unas leyes en las cuales ya directamente los judíos tenían prohibido por ley acceder a algunos cargos públicos, y también, como vemos acá en esta imagen, en las leyes ya determinaba quién era alemán puro y quién no, según sus ancestros familiares. Ven que dice sangre alemana, mestizo de segundo grado, mestizo de primer grado, para lo cual convencía a los alemanes y alemanas que no se casaran con judíos, porque si no perdían la pureza, entre comillas, vamos a decirlo así. Y bueno, y promovió, digamos, esta especie de estudio, ¿no?, sobre la sangre que aparece acá, en la cual determinaba qué pertenecía a cada uno, ¿no? Si uno podía ser alemán o no, si era un judío, ¿no? Bien. Bueno, siguieron pasando los años. Esto es la ley de Nuremberg en el 35, hasta que empieza, en el medio un episodio, la noche de los cristales rotos, en las cuales el gobierno salió a directamente destruir negocios judíos, a ponerles una denominación. Ven como ven acá en las fotos, se les dibujaba la estrella y se les colgaba un cartel en las cuales decían que esos negocios pertenecían a ellos, o si no, negocios en los cuales los judíos no podían entrar. Bien, estamos en el año 38, en el año 39, ¿qué sucede? Alemania empieza a movilizarse con su industria, con sus ejércitos, y lo que hace ya es prácticamente apartar a la colectividad judía de la colectividad alemana. Y lo que hace es obligarlos a tener un brazalete con la estrella de David, que es la estrella que representa la religión de los judíos. Ven que acá tenemos una foto con una mujer con su insignia, ¿no? Acá tenemos
un brazalete original. Este lo conseguí por internet, que se ve que se vendía por ahí. Entonces todos los judíos debían llevar uno. Esto, si les interesa, hay una película que se llama El pianista o The Pianist, donde aparece muy bien graficado la parte en la cual se obliga a usar el brazalete y después se lo lleva al gueto, que es lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, comienza la guerra. El proyecto de Hitler, de los nazis, era ganar la guerra y con la colectividad judía lo que querían hacer era como una especie de comunidad de ciudadanos de segunda, como una especie de pueblo semiesclavo de lo que iba a ser el proyecto del imperio, si es que Hitler ganaba la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué hizo? Juntó a todos los judíos y lo que hizo fue llevarlos a vivir a lo que se llamaban los guetos. Vamos a ver acá. Acá tenemos. La película El pianista, como dije antes, es la película donde mejor se representa el gueto. Ven que acá tenemos un mapa. Bueno, lo que es agarrar una parte de... Este es el caso del gueto de Varsovia, de Polonia, ¿no? Cuando Hitler invadió Polonia, organizó el gueto, ciudad capital de Polonia, para llevar a la colectividad judía. Una parte de la ciudad, un barrio que ya era de judíos, en este caso no, pero en otros casos ya eran barrios de judíos antes, lo que se hizo fue encerrar con, digamos, alambradas y hasta paredes de ladrillos y poner a todos los judíos ahí adentro. Como si fuera una especie de barrio cerrado, imagínense en country, pero donde la gente no puede salir. O sea, lo que tenía ahí tenía que sobrevivir, no tenían ni atención médica, ni podían comprarse más de lo que había ahí, ni había escuelas, ni ningún tipo de servicio. Acá tenemos alguna foto más acá. Vamos a bajar. Bien. Bien, acá tenemos una foto real con la pared que dividía los barrios alambrados y los judíos podían habitar, tenían su casa acá dentro del gueto, pero no podían salir. Y a medida que pasaban los años, como ven por acá, ven que acá está el puente entre un gueto y otro, familias enteras, entonces sufrían el hacinamiento total. Fíjense acá en esta foto, ¿no? Cuánta gente dando vuelta y caminando, viviendo en ese gueto, ¿no? En condiciones absolutamente infrahumanas, sin ningún tipo, como dije, de servicio ni de consideración por parte del gobierno alemán, sino que los habían encerrado y prácticamente abandonado ahí a su suerte. Muchos de ellos tenían, bueno, la esperanza de que quizás algún día se termine todo esto y los liberen, porque, digamos, para nosotros es muy fácil porque nosotros conocemos cómo fue la historia, pero ellos no tenían idea de lo que iba a pasar después. ¿No? Bien. Bueno, ¿qué pasó? Fue pasando la guerra, años 40, 41, 42, 43, y digamos, el régimen nazi empieza a perder batallas, sobre todo cuando fueron a pelear a la Unión Soviética, entonces necesitan más soldados para ir al frente. Y acá lo que hacen es directamente suspender el proyecto del gueto para futuro, hacer como una especie de pueblo esclavo, y ya directamente pasan a lo que fue el plan de exterminio, en los famosos campos de concentración. ¿Qué hicieron? Sacaron a todos los que estaban en el gueto, a los judíos, los subieron a trenes y desde trenes directamente los llevaron a campos de concentración, en los cuales en los campos se separaba. Vamos a ver la foto anterior, que acá tenemos la entrada al campo de Auschwitz, que fue el más famoso de todos. Hubo varios, pero el más conocido fue el de Auschwitz. Una garita de campo de concentración. Y acá directamente en el campo lo que hacían era ingresar al campo, lo separaban entre personas aptas para el trabajo, hombres y mujeres jóvenes, lo separaban de niños y ancianos, y a estos últimos directamente los exterminaban.
Y a los hombres y mujeres lo utilizaban como esclavos, fabricando objetos para la guerra, cuando ya prácticamente Alemania ya estaba en decadencia, ya la Unión Soviética, y desde el oeste ya el ejército estaba medio como diezmado. Pero bueno, en ese último intento lo que hicieron fue esclavizar a los judíos en estos campos, ¿no? Acá anteriormente vemos una foto de los niños, ¿no?, que le ponían este famoso traje a rayas, película El niño del pijama de rayas, ¿no?, los alambrados por los cuales no podían salir, y allí dormían como una especie de estas camas. Esta foto, y acá tenemos una foto real, absolutamente flacos porque no tenían ningún tipo de alimentación ni de servicio sanitario médico. Y lo que hicieron los nazis directamente fue, a partir de ahí, exterminar directamente a todos los judíos, digamos, que habían llevado al campo de concentración. ¿Cómo fue el exterminio? El exterminio se hizo en cámaras de gas. Simulaban ser duchas colectivas en las cuales duchaban las personas, las llevaban al campo. Acá ven ya con los pies absolutamente flacos y en una situación de humillación total, y ya ni sé qué palabra usar para reducir a lo más mínimo la dignidad de una persona. Acá tenemos otras fotos. Llevar a las duchas, como dije antes, y en esas duchas metían adentro un grupo grande de judíos, y en vez de salir agua, lo que salía era un gas que los ahogaba y los exterminaba. Este sistema de exterminio tenía la particularidad de que en un principio se había pensado en hacer algo así como si fueran unos fusilamientos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En un momento los soldados alemanes no se atrevían a fusilar a niños llorando. Entonces lo que hicieron fue organizar un sistema en el cual llevaba a las personas a duchas, otro los desviaba, otro los metía adentro, otro cerraba la puerta, otro apretaba el botón para el gas, pues abría la puerta y recogía los cadáveres. Entonces era como que directamente nadie es responsable directo de la muerte, como que nadie lo había matado. Lo habían matado entre todos, pero nadie había efectuado en sí el asesinato de las personas, vamos a decir. Entonces se transforma como una cosa medio mecánica, ¿no?, en el cual uno va, lleva, trae, lleva gente, le saca la ropa, los mete adentro, cierra la puerta, prende el gas, mueren, abre la puerta y los junta. Y así van unos, otros. Entonces en un momento no se daban cuenta y habían eliminado miles de personas. Estaban matando miles de personas, pero ya se lo tomaban como una especie de acto mecánico, acto burocrático, como para llevar a lo que fue la deshumanización total de las personas. Eso es quizás hasta lo más atroz de la situación, ¿no? Y así exterminaron judíos, qué sé yo, se habla de 5 millones. En realidad es difícil calcular en cuántos murieron en guetos, cuántos murieron afuera, pero sí se utiliza el término genocidio porque directamente lo que se hace es exterminar a una población entera. Bien. Bueno, y hoy en día existe, bueno, dentro del centro de Auschwitz, y es un museo en el cual se puede visitar y ver fotos y muestras de digamos, horroroso, y nada más en la historia, una cosa así.